Bienvenidos un día más a su canal favorito de Chismecito Turco. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del espectáculo otomano. Y hoy, prepárense, que tenemos una bomba que seguramente los dejará con la boca abierta. Como ya vieron en el título, vamos a hablar de nada más y nada menos que de Hande Erçel. Sí, la mismísima Eda YLDZ, la reina de nuestros corazones, ha roto el silencio. Y no me refiero a un silencio cualquiera, sino el silencio que rodeaba un tema que todos, absolutamente todos, hemos estado esperando escuchar, Kerem Bürsin. Sí, mi gente, el mismísimo Serkan Bolat. La espera ha terminado. Después de meses de especulaciones, rumores, indirectas y análisis exhaustivos de cada una de sus publicaciones en redes sociales, Hande finalmente ha decidido hablar. Y hoy, aquí, en este su canal de confianza, les vamos a traer todos los detalles, sin censura, sin rodeos, directo al grano. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Pero antes de que empecemos con el chismecito jugoso, quiero recordarles a todos ustedes, bellos espectadores, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de enterarse de los últimos dramas, romances y secretos de las estrellas turcas, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Así me ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en esta bomba informativa. Ok, respiremos profundo porque esto es importante. Para entender la magnitud de esta noticia, tenemos que recapitular un poquito. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, no solo en la ficción con asteriscos en Calcap **, sino también en la vida real. Su química era innegable, su amor traspasaba la pantalla y nos hacía creer en los finales felices. Los vimos enamorarse, reír juntos, viajar, compartir momentos íntimos y públicos. Se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Después de un tiempo, los rumores de una posible ruptura empezaron a circular. Al principio, nadie quería creerlo. Pensábamos que eran solo chismes malintencionados de la prensa. Pero lamentablemente la noticia se confirmó. Hande y Kerem habían terminado su relación. El golpe fue duro. Muchos de nosotros nos sentimos como si hubiéramos perdido a un familiar cercano. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y nostalgia. Era el fin de una era. Y lo peor de todo es que ninguno de los dos dio declaraciones oficiales sobre los motivos de la ruptura. El silencio era ensordecedor. Kerem, por su parte, se ha mantenido relativamente discreto sobre el tema. Ha continuado con su carrera actoral, enfocándose en nuevos proyectos y tratando de mantener una imagen profesional. Pero claro, cada vez que lo entrevistan, la pregunta sobre Hande siempre está presente. Y él, con la elegancia que lo caracteriza, siempre ha evitado entrar en detalles. Ha dicho cosas como le deseo lo mejor, fue una etapa muy bonita en mi vida, pero nada concreto que nos dé una idea clara de lo que realmente pasó. Hande, por otro lado, ha sido un poco más abierta, pero siempre manteniendo un cierto nivel de privacidad. La hemos visto enfocada en su carrera, viajando, disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares. También la hemos visto involucrada en proyectos sociales, demostrando su gran corazón. Pero en lo que respecta a Kerem, su silencio ha sido casi absoluto. Y aquí es donde entra la noticia bomba que les prometí al principio. Después de meses de silencio, Hande Erçel ha decidido hablar sobre Kerem Bürsin. Y lo ha hecho de una manera que nadie esperaba. La actriz, en una entrevista reciente para una importante revista turca, fue preguntada directamente sobre su relación con Kerem. Y para sorpresa de todos, ella respondió con sinceridad y transparencia. Kerem es una persona muy importante en mi vida, dijo Hande. Compartimos momentos muy bonitos juntos, tanto en el set de grabación como fuera de él. Siempre lo recordaré con cariño y respeto. Hasta aquí, nada nuevo, ¿verdad? Ya sabíamos que se tenían cariño y respeto. Pero aquí viene lo interesante. Nuestra relación terminó, sí, pero eso no significa que tengamos que ser enemigos. Al contrario, creo que es importante mantener una buena relación con las personas que han sido importantes en nuestra vida. Le deseo lo mejor a Kerem en todos sus proyectos y espero que siga teniendo mucho éxito. ¡Guau!
¿No les parece increíble? Ande Ercel con estas palabras ha demostrado una madurez y una elegancia impresionantes. En lugar de alimentar el drama y el chisme, ha optado por una actitud positiva y respetuosa. Pero la cosa no termina ahí. La periodista, aprovechando la oportunidad, le preguntó a Ande sobre los rumores que la vinculan sentimentalmente con otros actores. Y aquí, la actriz fue aún más contundente. Estoy soltera y enfocada en mi carrera. No tengo tiempo para romances ni para distracciones. Quiero dedicarme por completo a mis proyectos y seguir creciendo como actriz. Con esta declaración, Ande ha dejado claro que por el momento, su prioridad es su trabajo. Y honestamente nos encanta. Verla crecer y triunfar es algo que nos llena de orgullo. Ahora bien, sé lo que están pensando por qué Ande decidió hablar ahora. ¿Por qué esperó tanto tiempo para romper el silencio? Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, es posible que Ande haya necesitado tiempo para procesar la ruptura y sanar sus heridas. Terminar una relación nunca es fácil, especialmente cuando se trata de una relación tan mediática como la de ella y Kerem. El escrutinio público es implacable, cada movimiento es analizado, cada palabra es interpretada. Imaginen la presión de tener que lidiar con un corazón roto mientras millones de personas opinan sobre tu vida amorosa. Es comprensible que Ande necesitara tiempo para ella misma, lejos del foco mediático, para poder procesar sus sentimientos y reconstruirse. En segundo lugar, es posible que Ande haya querido evitar alimentar el drama y el chisme. Como ya mencioné, la prensa turca es muy sensacionalista y a menudo inventa historias para vender revistas. Si Ande hubiera hablado antes, es probable que sus palabras hubieran sido malinterpretadas o sacadas de contexto. Podrían haber tergiversado sus declaraciones para crear titulares llamativos y controversiales, alimentando aún más la especulación y el morbo alrededor de su ruptura con Kerem. Al mantenerse en silencio, Ande evitó ser parte de ese circo mediático y protegió su intimidad. Y en tercer lugar, es posible que Ande simplemente haya sentido que era el momento adecuado para hablar. Tal vez se sintió más fuerte y segura de sí misma, o tal vez sintió que era importante aclarar las cosas de una vez por todas. Quizás llegó a un punto en su vida donde se sentía preparada para abordar el tema de manera madura y responsable, sin dejarse llevar por las emociones del momento. Es posible que también haya querido enviar un mensaje a sus fans, aquellos que la apoyaron incondicionalmente durante su relación con Kerem y que continuaron a su lado después de la ruptura, demostrándoles que aprecia su cariño y que confía en su comprensión. Sea cual sea la razón, lo importante es que Ande ha hablado y ha dejado claro que no guarda rencor a Kerem y que está enfocada en su futuro. Y eso, mi gente, es algo que debemos celebrar. Esta actitud demuestra una gran madurez emocional y una capacidad para superar los obstáculos con gracia y determinación. Es un ejemplo para todos nosotros de cómo afrontar las rupturas de manera saludable y constructiva. Ahora profundicemos un poco más en lo que implica esta declaración de Ande. No solo se trata de unas simples palabras sobre su expareja. Es un mensaje poderoso sobre el respeto, la madurez y la capacidad de seguir adelante. En un mundo donde las rupturas a menudo terminan en batallas públicas y rencores interminables, Ande nos demuestra que es posible mantener una actitud civilizada y respetuosa, incluso después de una experiencia dolorosa. Además, su declaración sobre estar soltera y enfocada en su carrera es un mensaje importante para las mujeres jóvenes. Les recuerda que su valía no depende de su estado civil ni de tener una pareja. Que pueden ser felices y exitosas por sí mismas, persiguiendo sus sueños y dedicándose a lo que les apasiona. Ande se ha convertido en un modelo a seguir para muchas mujeres, no solo por su belleza y talento, sino también por su inteligencia, su fuerza y su determinación. En resumen, Ande Ercel ha roto el silencio y ha hablado sobre su relación con Kerem Bürsin. Ha dicho que lo recuerda con cariño y respeto, que le desea lo mejor en sus proyectos y que está soltera y enfocada en su carrera. Con estas palabras, Ande ha demostrado una madurez y una elegancia impresionantes. Ha dado una lección de vida a todos sus seguidores y ha reafirmado su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué piensa Kerem de todo esto? ¿Cómo habrá reaccionado al escuchar las palabras de Ande? Aún no tenemos una respuesta oficial, pero podemos imaginar que se siente aliviado y agradecido por la actitud positiva y respetuosa de su expareja. Es posible que estas declaraciones le den la oportunidad de hablar también sobre el tema,
liberándose de la presión mediática y cerrando este capítulo de su vida de manera definitiva. Y por supuesto, no podemos olvidar a los fans. La reacción de los fans ha sido mixta. Algunos se sienten felices y aliviados de escuchar a Ande hablar sobre Kerem de manera tan positiva. Otros, sin embargo, aún mantienen la esperanza de una reconciliación y se aferran a la idea de que el amor entre ellos no ha muerto. Pero, en general, la mayoría de los fans han aplaudido la madurez y la elegancia de Ande, demostrándole su apoyo incondicional. Gracias por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de enterarse de todos los detalles sobre las declaraciones de Ande Erçel. Sé que muchos de ustedes estaban esperando esta noticia con ansias. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué les parecieron las palabras de Ande? ¿Creen que es posible que ella y Kerem vuelvan a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. La dinámica de la fama y el amor es compleja, y sus perspectivas son valiosas para enriquecer el debate. ¿Ven esta declaración como un cierre definitivo o como un indicio de una posible reconciliación en el futuro? ¿Creen que el tiempo cura todas las heridas, o que algunas historias de amor están destinadas a quedarse en el pasado? Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir trayéndoles el mejor contenido posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales para más chismecito turco. Hasta la próxima, mi gente linda.